Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Ya vamos a empezar. Vamos a iniciar con la semana 10, que es sistema digestivo. Ahora les voy a enviar el pretest. Lo hacen y empezamos en unos 10 minutos. Ya se los envié por el chat. Igual, si no les llega, me avisan y los mando por el chat de WhatsApp.
Carol, ¿qué tal? Disculpa, no sé si podrías enviar el caso de un logro ver. Ah, ¿cómo me dices? Perdón, yo lo acabo de ver el enlace, disculpa. Ya chicos, ya ahora vamos a empezar. Voy a estar sin cámara porque mi internet está demasiado lento y para evitar que la clase se ponga lenta, pues mejor apago la cámara y tan solo lo hago con el micro igual. Si tienen alguna duda me lo dicen y yo se las voy a responder. Ahora vamos a empezar con la sesión 9, que es sistema digestivo. Este es nuestro índice. Vamos a hablar sobre las generalidades, la cavidad oral, el tubo digestivo. Dentro de este tubo vamos a encontrar el esófago, el estómago y tanto el intestino delgado como el grueso, ¿no? Ahora, respecto a las generalidades, primero tenemos que saber qué cosa es el sistema digestivo o el tracto digestivo, ¿no? El tracto digestivo va a ser un sistema que va a estar compuesto por una serie de órganos que van a estar conectados en forma de un tubo largo, cuyo principal propósito va a ser procesar los alimentos que consumimos y transformarlos en nutrientes que el cuerpo pues va a absorberlos y eliminarlos en forma de desecho. La pared de este tubo también va a estar
o va a ser conocido como el canal alimentario o gastrointestinal y va a estar formado por varias capas y cada una va a tener una función específica. Como vemos acá, el sistema digestivo va a estar integrado por lo que es la cavidad oral, el tubo digestivo y las glándulas digestivas. Y va a participar en varias funciones, como la ingestión, la deglución. La ingestión, la deglución, la digestión puede ser tanto mecánica como química. Luego tenemos lo que es la absorción y por último lo que vendría a ser la eliminación. Este tubo va a estar integrado o va a dividirse en tres compartimentos funcionales y en un sistema de glándulas. ¿Sí? Ahora vamos a explicar esta imagen de acá. Lo que está en color verde, como es esto de acá, eh, tan solo eso de ahí es la cavidad oral. Y ahí va a funcionar como la ingesta y la fragmentación de alimentos. Ahora, lo que está en color azul, esto de acá, es la vía de paso, que es un transporte de o sea, va a transportar alimentos y sus restos sin ningún tipo de modificación. Y por último vamos a ver esto de acá, que es este en color rosado, es esto, que es el tracto digestivo. Acá se va a segregar enzimas que van a estar involucradas en la degradación de alimentos, ¿sí? Y también vamos a ver lo que está en celeste clarito, que es esto de acá, que vendría a ser el páncreas, el hígado, que son los órganos secretores, que van a estar localizados fuera del tracto digestivo y producen secreciones que pasan al intestino a través de largos conductos, ¿no? Como son las glándulas salivales, las glándulas pancreáticas, y también vamos a ver al hígado, como está acá. Hígado, glándulas salivales y el páncreas. Son tres cositas. Eh, Les estaba mencionando que el tubo digestivo iba a estar compuesto de tres compartimentos, que es la cavidad oral, el sistema de transporte y también lo que son el tracto digestivo. La cavidad oral es donde el alimento se va a fragmentar por los dientes, se va a humedecer con la saliva y pues vamos a poder mover esto con la lengua y la mandíbula. Se forma acá el bolo alimenticio que luego es deglutido y enviado al esófago para continuar el proceso digestivo. El sistema de transporte simple no tiene otra función que actuar como un conducto contráctil para pasar el alimento semisólido de una región a otra y vamos a describir dos regiones acá, que es el esófago y el canal oral, el canal anal, perdón. Acá está el canal anal y el esófago. El esófago va a ser un tubo largo que va a conectar la faringe con el estómago y su función va a ser simplemente transportar el bolo alimentario desde la boca al estómago. Y esto se va a lograr por una serie de contracciones rítmicas del músculo liso por un proceso llamado peristaltismo, que va a ser controlado de manera involuntaria por el sistema nervioso. Y respecto al canal anal, va a ser el conducto final del sistema digestivo por donde se expulsan los desechos. Y si hablamos del tracto digestivo, pues va a comprender lo que es el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso con la parte de colon y recto. El estómago actúa como un depósito temporal para el alimento ingerido. Aquí el alimento va a ser fragmentado, pero por los jugos gástricos, que pues van a incluir tanto ácidos como enzimas, y esto se va a convertir en una sustancia llamada quimo. El caso del intestino delgado va a ser una región, y acá el proceso de digestión pues va a continuar con la ayuda de enzimas y otras sustancias químicas segregadas por este intestino, así como con la ayuda del páncreas y del hígado. Y por último, vamos a ver lo que es el intestino grueso. Acá los restos van a ser absorbidos, en su mayoría líquidos, pasan al intestino grueso donde se reabsorben como agua, convirtiéndolos en desecho de un material semisólido. Y esto de acá sería pues las generalidades, ¿no? De lo que es el tracto, el sistema digestivo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o todo está claro? ¿Todo está bien?
Sí, está bien, Carol. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con lo que es cavidad oral, que va a ser la entrada del tubo digestivo. La digestión parcial y la lubricación de los alimentos o bolos son las principales funciones de la boca y pues va a constar de partes, ¿no? Consta de lo que son los labios, las mejillas, las encías, los dientes, la lengua, la úvula y el paladar. Vamos a hablar ahora sobre la mucosa bucal, que va a ser revestida o que reviste lo que es la cavidad bucal y está compuesta por un epitelio plano, estratificado, que puede ser queratinizado o no queratinizado. Va a estar humidificado y va a presentar un tejido conjuntivo subyacente. Aquí algo importante que podríamos mencionar es que carece de capa muscular de la mucosa. La cavidad bucal está cubierta por diferentes tipos de mucosa y cada una va a tener una función diferente. Acá tenemos la mucosa masticatoria, la de revestimiento y la mucosa especializada. En la mucosa masticatoria se encuentran las zonas de la cavidad bucal que están sometidas a altas fuerzas de fricción, como son la encía, la superficie dorsal de la lengua y la bóveda del paladar. Esto vamos a escribirlo. Mencionamos que es la encía, la bóveda, la lengua y también mencionamos, no, que es la superficie dorsal de la lengua. Respecto al- a la mucosa de revestimiento, vamos a decir que cubre las demás zonas de la cavidad bucal y está compuesto por un epitelio escamoso no queratinizado. Este es más flexible y menos resistente al desgaste que el queratinizado. El masticatorio es el queratinizado. Está cubierto por un epitelio especial que puede ser estratificado, queratinizado o paraqueratinizado, ¿sí? ¿Y por qué va a estar cubierto por este tipo de epitelio la mucosa masticatoria? Pues porque así va a resistir el desgaste mecánico. Esto es lo importante también de acá, que su epitelio va a poseer un epitelio especial estratificado que puede ser queratinizado o paraqueratinizado. ¿Para qué? Para que resista el desgaste mecánico. A diferencia del que es de revestimiento, ¿no? Que es un epitelio escamoso, que es un epitelio escamoso no queratinizado. Es más flexible pero menos resistente. Y este tipo de mucosa es adecuado pues para las áreas que no van a estar sometidas a lo que es la fricción. Ahora, en el caso de la mucosa especializada, se va a encontrar en áreas que contiene los botones gustativos, como es la superficie dorsal de la lengua, el velo del paladar y también la faringe. Este tipo de mucosa está adaptada, pero para percibir sabores. Y esto se puede entender por qué, ¿no? Acá vamos a tener a los botones gustativos. Ahí están los botones gustativos hoy. Entonces, por eso guarda relación con el hecho de percibir sabores. Ujú.
Vi que en su PPT pusieron preguntas, entre ellas decía el tipo de epitelio, o sea, primero la región mucosa, el tipo de epitelio, la altura de la papila. Preguntaban más o menos eso, ¿no? El tipo de epitelio y la altura de la papila. Ahora hemos visto lo que es labio, y vamos a hablar, todavía no vemos labio. La siguiente parte vamos a hablar de labio. Pero para que tengan una idea, lo vamos a mencionar. Labio y lengua, ¿sí? Para que tengan una idea previa. Luego sí vamos a especificar más de labio y lengua. Vamos a mencionar acá, respecto al labio, vamos a ver, esto les voy a adelantar, ¿sí? Vamos a ver una cara cutánea, un borde, una cara mucosa. La cara cutánea va a tener un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Su altura de papila va a ser media. Respecto al borde, vemos que tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado también, pero su altura de la papila va a ser alta. En la cara mucosa vemos un epitelio plano, estratificado, pero esta vez no queratinizado, y tiene una papila de altura media, igual. Esto es lo que es el labio. Ahora, si vemos al paladar, sí saben que tenemos tanto el paladar duro como el paladar blando. Paladar duro. Y el paladar duro va a tener dos superficies, una que va a ser una superficie bucal y otro que es superficie nasal. Respecto a bucal, va a tener el tipo de epitelio mucoso masticatorio, o mucosa masticatoria. En el paladar duro nasal vemos que presenta un epitelio respiratorio, y nos faltaría lo que es el paladar blando. Este va a presentar una mucosa de revestimiento. En el caso del paladar duro de nasal, no va a presentar papila. En el caso del paladar duro bucal, sí va a tener una papila, pero esta va a ser alta, y el blando sí va a ser baja. Ahora vamos a terminar esto con la lengua. La lengua. La lengua tiene una superficie. Esto de acá igual lo voy a especificar más adelante, pero es como para que tengan una idea. La lengua va a presentar una mucosa especializada, embebida en la mucosa masticatoria. Mastica. Y presenta un tamaño de papila alta. Sobre su superficie dorsal, esta va a presentar una mucosa de revestimiento y tiene una papila, una altura de papila pues baja. Ahora sí vamos a hablar del labio. Pues como mencioné acá arriba, el labio va a poseer tres regiones, ¿no? Es la cara cutánea, la zona intermedia o roja, que es el vermellón, y la cara mucosa. La cara cutánea, que es la externa, va a estar cubierta por una piel delgada, y va a contener glándulas, las cuales son los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Va a presentar un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿sí? Eh, Respecto a la zona intermedia roja, de transición de los labios, también se llama, o vermellón,
Esta va a ser una región rosada del labio y también va a ser cubierta por una piel fina, pero esta no va a tener glándulas, no presenta, no presenta lo que son las glándulas sudoríparas, ni tampoco folículos pilosos. El color rosa de los labios se va a deber a que presenta una red reticular o rete apparatus, que es esta acá. Básicamente es por la red reticular. Y pues como estas no tienen glándulas que le ayuden a mantener la humedad, va a depender de la saliva para evitar que se seque. Y va a presentar un epitelio plano estratificado queratinizado. Por último vemos la cara mucosa, que va a ser la cara interna, va a estar revestida por un epitelio plano no queratinizado. Acá lo vemos, epitelio plano no queratinizado. Y va a presentar un tejido conjuntivo subepitelial, es de tipo colagenoso denso y regular. Vamos a ponerlo acá. Tejido conectivo subepitelial, es de tipo colagenoso, denso y regular. Y van a existir glándulas sebáceas, las cuales van a ser los gránulos de Fordyce. Esto es algo importante de acá, los gránulos de Fordyce. Y si vemos la imagen de acá, vemos esto de acá es la cara cutánea. Esta es cara cutánea, cara cutánea. Mm, Esto de acá, esto de acá representa lo que es la zona roja o vermellón. Y aquí vemos que está cubierta por lo que es un epitelio plano estratificado, ¿no? Queratinizado. Y esto de acá sería pues lo que es la cara mucosa y acá vemos el epitelio correspondiente, que es un epitelio plano estratificado pero no queratinizado. Acá queratinizado con la zona roja y no queratinizado con la cara mucosa. Aquí vemos una imagen que está mejor. Esto de acá es la región cutánea, estos bordes de acá es el borde de, esto es la región roja o de vermellón, y por acá vemos la región mucosa u oral, ¿no? Y se ve, acá está el borde de vermellón, acá encontramos el folículo piloso, acá están las papilas dérmicas, las altas, glándulas, acá están las glándulas salivales menores, acá se encuentran vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, acá vemos un tipo de músculo, el auricular de la boca, y listo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Una duda, Carol. Al final sí Sí. llegarás a hacer los mapas ¿Cómo? conceptuales. Al final sí llegarás a hacer mapas conceptuales de los temas para poder consolidarlo Sí, o tengo so- algunas partes. Pero hice preguntas, o sea, estaba respondiendo las preguntas que hay en el PPT. Pensaba hacerla después, o sea, antes de llegar a tubo digestivo, hacer las preguntas que me mostraron en el PPT. Que igual va a ser como una retroalimentación, ¿no? Claro, porque creo que lo de mapas conceptuales es una forma muy buena de llegar. De repente me equivoco, pero son desde mi punto de vista. Tú sabes que Sí, lo sí, método, sí. sí, sí, me parece que sí tengo al último. Pero estaba haciendo preguntas, como te dije. Antes de llegar a tubo digestivo, vamos a responder preguntas de lo que es cavidad oral, que incluye el labio, ¿no? El diente, la lengua, cosa que también recuerdan y responden, ¿no? Porque también es que participen ustedes. Sí, muchas gracias. Eso debe ser. Sí, ahora vamos a pasar a lo que es el diente.
Como sabemos, nosotros presentamos dientes de leche y dientes permanentes, los dientes que están, ¿no? Cuando ya somos adultos. Vemos que cada diente, ya sea de leche o permanente, va a tener una corona, que es una cubierta de capa muy calcificada de esmalte y dentina, va a presentar un cuello y va a presentar una raíz. Acá se ve la corona, el cuello y la raíz, tanto el diente de leche como el diente permanente. Y pues vamos a ver que hay dos conjuntos de dientes. Primero vamos a tener 20 dientes temporales o llamados de leche, que van a ser reemplazados por 32 dientes permanentes, de los cuales 20 van a ser sucesionales, que van a reemplazar a los dientes de leche, y 12 son molares, que no van a tener homólogos temporales. Aquí está. Vemos temporales 20, permanentes 32. Van a haber 20 sucesionales y 12 molares, que no pues, van a tener homólogos temporales, ¿no? Cada uno de los diversos tipos de dientes tiene una forma y una función específica, como por ejemplo los incisivos, su función va a ser cortar, los caninos, que es de punción y sujetar, y los molares, que se van a encargar de triturar. Y vemos también que el diente maduro va a presentar 5 componentes, que van a ser la cavidad pulpar, la dentina, el esmalte, el cemento y el ligamento periodontal. Si vemos tan solo lo que es la parte mineralizada, vamos a encontrar tres cosas: el esmalte, la dentina y el cemento. Aquí también lo observamos. Acá está el esmalte, que es esto de acá. Esta es la dentina. El esmalte va a ser una sustancia muy, muy dura, es la más dura del cuerpo y va a estar compuesta por un 96% de hidroxipatita de calcio y un 4% de material orgánico, y además agua. El esmalte consta de grandes cristales y cada cristal va a estar cubierto por una fina capa de glicoproteínas. Y vamos a encontrar acá las estrías de Retzius, que sería esto de acá. Esto de acá son las estrías de Retzius. Por su parte, la dentina forma la mayor parte del diente y contiene una cámara central ocupada por la pulpa. Tiene una naturaleza algo elástica y protege de posibles fracturas al esmalte. Se compone de un 65 a 70% de hidroxipatita de calcio y un 20 a 25% de materiales orgánicos, específicamente el colágeno tipo 1, los proteoglicanos y la glicoproteína, y además tiene un 10% de agua y va a presentar las líneas de Owen, que son estas de acá. Estas de acá son las líneas de Owen. Y ya por último vemos el segmento, que se va a restringir a lo que es la raíz. El cemento va a estar compuesto por un 45 a 50% de hidroxipatita de calcio y un 50 a 55% de material orgánico y agua. La mayor parte del material orgánico va a estar compuesto por colágeno de tipo 1, de tipo 3 y de tipo 7, con glicoproteínas, proteoglicanos y glicosaminoglicanos asociados. Si vemos esta imagen, acá vamos a encontrar a la dentina. Esta es la dentina, esta es la pulpa, lo de acá vendría a ser el cemento y esto es la encía. A ver, les mencioné que el diente va a estar compuesto por 3 partes, sin importar si es permanente o temporal, que es un cuello, una corona, un cuello y una raíz. Si tan solo mencionamos las partes mineralizadas, encontramos un esmalte, una dentina y un cemento. El esmalte lo vamos a relacionar con las estrías de Retzius, eh, la dentina con las líneas de Owen, y pues tenemos al cemento, que la parte o su material orgánico va a estar compuesto por colágeno de tipo 1, de tipo 3 y de tipo 7. Y también vamos a ver
células importantes acá, los cuales son los ameloblastos, los odontoblastos y los restos epiteliales de Malassez. Los, los ameloblastos, los ameloblastos, ah, voy a poner acá. Los ameloblastos van a elaborar el esmalte. Debido a que los ameloblastos mueren antes de que los dientes salgan de la cavidad bucal, el cuerpo no va a poder reparar el esmalte. Ahora, los odontoblastos fabrican la dentina. Y por último vemos los restos epiteliales de Malassez, que es una estructura formada por células que se encuentran en el ligamento periodontal. Estos restos epiteliales son remanentes del epitelio de la vaina radicular de Hertwin. Y pues sí les mencioné que el ameloblasto no va a regenerar el esmalte, ¿no? Y que eh, el ameloblasto muere antes de que los dientes salgan de la cavidad oral. Eso es diferente en los odontoblastos que sí van a permanecer todo el tiempo de vida del diente. Ahora pasaremos a lo que es el paladar. Como les mencioné, tenemos un paladar duro y un paladar blando. Y también vamos a ver a lo que es la úvula. Si hablamos del paladar duro, vemos que es fijo, está compuesto por un epitelio plano estratificado queratinizado y por un tejido conjuntivo colagenoso denso e irregular. Y su lámina propia pues, va a descansar sobre lo que es el peridiosto maxilar. Y el blando va a ser móvil. Vemos dos superficies, la vía respiratoria y la vía digestiva. La respiratoria tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, a diferencia de la digestiva, que va a presentar un epitelio estratificado no queratinizado humidificado y, como casi todo, un tejido conjuntivo que va a albergar glándulas salivales. Ana, por último vamos a ver la lengua y vamos a pasar a las preguntas. La lengua va a presentar tres regiones: dos tercios anteriores, el tercio posterior y una raíz. La lengua va a ser la estructura más grande de la cavidad bucal y su movilidad va a depender de fibras musculares esqueléticas, que pueden ser músculos extrínsecos o intrínsecos. Los músculos extrínsecos van a ser los responsables del movimiento de la lengua, tanto dentro como fuera de la boca, así como de un lado a otro y hacia arriba y hacia abajo. Los intrínsecos se van a disponer en cuatro grupos, que van a ser los longitudinales superiores, longitudinales inferiores, verticales y transversos. Van a estar intercaladas entre los músculos intrínsecos de la lengua y vamos a ver glándulas salivales menores. Ahí vemos las glándulas linguales anteriores o glándulas de Vladimir, que van a estar cerca de la punta de la lengua. En la punta de la lengua. Las glándulas mucosas posteriores, que se presentan en el núcleo del tercio posterior de la lengua. Y por último, las glándulas de von Ebner, que van a estar localizadas en la cara posterior del tercio anterior de la lengua y cuyos conductos liberan su saliva serosa en el surco recubierto de un epitelio, en el surco recubierto del epitelio de las papilas calciformes y de los surcos de las papilas foliadas. También vemos que la lengua va a presentar dos superficies, ventral y dorsal. La ventral va a tener dos regiones desiguales. Vemos que va a presentar dos tercios anteriores más grandes y el tercio posterior va a ser más pequeño. Las dos regiones van a estar separadas por un surco profundo en forma de V. El surco terminal y cuyos vértices se van a dirigir en el sentido posterior y contiene una concavidad profunda que va a ser el agujero ciego. Ahora, la superficie dorsal va a estar recubierta por una mucosa especializada, constituida por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí vamos a anotar esto. Está recubierta por lo que es la mucosa especializada
constituida por lo que es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Pues va a estar sujetado por lo que es una lámina propia asociada al músculo, al núcleo muscular de la lengua. Y se va a ver la presencia de lo que son las amígdalas linguales y la raíz. Y por último vamos a ver lo que son las papilas linguales. Vamos a encontrar las papilas filiformes, que son las más abundantes y están cubiertas por lo que es un epitelio ah, va a estar cubierta por un epitelio plano estratificado queratinizado y va a presentar una función mecánica. Ahora, la papila fungiforme va a estar recubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Si se dan cuenta en esta imagen, esta papila va a tener forma de una seta, que es un tipo de hongo. Vemos también a las papilas caliciformes, que va a estar en forma de un tronco invertido, va a estar situadas en la depresión, va a estar situada en una depresión, ¿no? En forma de cáliz. Y las papilas foliadas, que son estas de acá son las papilas foliadas, va a ser en forma de una hoja, por eso el nombre foliada. Son rudimentarias ya en el humano, pero son desarrolladas en otros mamíferos como monos y conejos. Y algo importante que se debería mencionar es que todas las papilas van a presentar botones gustativos, menos lo que es la filiforme. Esta no va a presentar los botones gustativos. Ahora, si vemos esta imagen, tenemos que identificar sus partes. Aquí se observa a la epiglotis. Esta zona de acá es la región de la amígdala lingual. Esto es una amígdala palatina. Aquí se ve el agujero ciego que les mencioné. Estos circulitos serían las papilas caliciformes y pues van a estar asociadas a las glándulas de Ebner. Esto es el surco medial. Por aquí vamos a encontrar la papila filiforme, que estas no carecen de lo que son los botones gustativos. Aquí se ven a las papilas fungiformes, que van a estar localizadas al borde de la lengua, ¿no? Y esta parte de acá, esto de acá son los botones gustativos, donde aproximadamente hay entre 2000 y 8000 botones gustativos. Y el botón gustativo va a estar formado por 4 tipos de células: las oscuras o de tipo 1, las claras o células de tipo 2, las intermedias o células de tipo 3 y las basales. Los primeros tipos de células o células de tipo 1, o también llamadas oscuras, van a representar aproximadamente el 50% del total de estos botones gustativos y como función tienen una función de sostén que pues si lo relacionamos con nervioso, va a tener una función parecida a lo que es la glía. Ahora, las claras o células de tipo 2 van a tener receptores quimiosensoriales para lo que es el azúcar, los aminoácidos y las sustancias gustativas. ¿Hasta acá está bien?
¿Todo está bien? ¿Está claro? Sí, todo está bien. Ya, ahora vamos a pasar a las glándulas salivales. Aquí vamos a encontrar tres pares de glándulas salivales mayores, ¿sí? La sublingual, la submaxilar y la parótida. Las tres son un tipo de glándula tubuosinar. Vemos que la parte secretora va a estar formada por células secretoras cerosas y por células mucosas. Respecto a las células cerosas, se van a asemejar a unas pirámides y van a tener un solo núcleo redondo en la posición basal. Digamos un núcleo redondo en la posición basal y un aparato de Golgi no muy, no, el aparato de Golgi de acá sí está bien desarrollado y presenta numerosas mitocondrias basales. Estas células van a poseer abundantes gránulos de secreción ricos en lo que es la milasa, la lactoferrina, la lisozima y por último el tiosinato. Ahora, las células mucosas, sus núcleos también se van a localizar en la posición basal, que es acá. Tienen menos mitocondrias y un retículo rugoso menos extenso y un aparato de Golgi mayor. Ah, es esto el aparato de Golgi. Presenta gránulos secretores que contienen mucinógeno. A ver, esto de acá, un mucinógeno, que es el moco, que cuando se libera a lo que son los conductos de la glándula se va a hidratar y se va a conocer como lo que es mucina. El mucinógeno pasa a lo que es la mucina. Ahora sí vamos a hablar acerca de las propiedades de las glándulas salivales. Esto igual lo voy a anotar porque les voy a pasar esta PPT para que se vea, para que les quede más claro, ¿no? Comenzamos con lo que son las glándulas parótidas. Primera característica, son las más grandes. ¿Qué más? Producen aproximadamente el 30% de la cantidad total de la saliva. Están situadas por debajo y delante del pabellón auricular a cada lado del rostro. Son planas y están bien encapsuladas y segregan un producto ceroso, ¿no? Segregan un producto ceroso. Y además, algo importante es que contiene el conducto de esteno. Esas son las glándulas parótidas que las vemos. A ver, glándulas parótidas que las vemos aquí. Aquí está el ácido ceroso. Todo eso sería la glándula parótida. Ahora vamos a ver lo que es la glándula sublingual. Esta, por el contrario, la parótida va a ser la célula, perdón, la glándula más pequeña de las tres, o sea, de la parótida, de la submaxilar, la sublingual va a ser la más pequeña y va a producir un 5% de la cantidad total de la saliva. La glándula o las glándulas sublinguales grandes se van a situar en el suelo de la boca, una a cada lado del frenillo lingual, y estas glándulas están formadas predominantemente por células mucosas. Acá ya vamos viendo características de las tres. Tenemos glándula parótida, glándula sublingual. Y acá
vamos a poner a la glándula submandibular. Aquí van a producir el 60% de la cantidad de la saliva. Como pueden darse cuenta, es la que más saliva produce. Son de forma ovoidea y se sitúa en cada lado del cuello, inmediatamente debajo de la mandíbula, por eso se llama sublingual. Sus conductos van a desembocar en la boca, en el suelo de la boca. Son glándulas mixtas, eso también es importante, son glándulas mixtas típicas que contienen elementos tanto serosos como mucosos. Y vamos a ver al conducto de Wharton. Ahora, si comparamos las tres, vemos cuál es la más grande, la parótida. Esta es la más grande. ¿Cuál es la más pequeña? La sublingual, perdón. ¿Quién produce mayor cantidad de saliva? La submandibular. La glándula parótida presenta un producto seroso. La glándula sublingual presenta un producto mucoso. Y en el caso de las submandibulares van a ser mixtas. Ahora, la glándula parótida como la sublingual presentan conductos. En el caso de la parótida es el conducto de Stennon y en el caso de la sublingual el conducto de Wharton. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas antes de pasar a tubo digestivo. Vamos a ver algunas preguntas, esas que están en su PPT. La primera pregunta es, ¿cuáles son las funciones del sistema digestivo? Absorción, secreción, este, bueno, también está, por así decirlo, producción de nutrientes. Hay varios. Ya son 5. La ingestión, la dilución, la digestión, la absorción y la eliminación. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es la histología de la mucosa bucal? ¿Qué características va a Eh, presentar la mucosa bucal? Tiene tres capas. Ya, primero, ¿por qué tipo de epitelio está formado? Bueno, creo que depende mucho de la capa, pero es La epitelio mucosa plano, bucal. Ya está bien, epitelio plano epitelio plano, no queratinizado. estratificado, que puede ser queratinizado o no queratinizado, ¿no? Para queratinizado, entonces. Ya. También vamos a encontrar una lámina propia. Claro. ¿Qué más? Sí. Bueno, son tres capas. La submucosa, la mucosa, la muscular y hay otra capa más que estoy olvidando. En cavidad oral. ¿No era así? No. La cavidad oral está compuesta por una mucosa bucal y esta mucosa bucal puede ser de tres tipos: mucosa masticatoria, mucosa de revestimiento y mucosa especializada. Ya. Así. Y cada capa va a tener una función específica, ¿no? En el caso de la masticatoria era la que resistía ah, eh, las fuerzas de fricción, como por ejemplo lo que era la lengua, ¿no? La mucosa de revestimiento acá está caracterizado por un epitelio plano no queratinizado y la mucosa especializada que tenía como característica los botones gustativos y pues por lógica su función sería de sentido de gusto. Ahora, la tercera pregunta, ¿cuántos tipos de dientes hay según temporalidad? Esta está fácil. Bueno, tu pregunta fue cuántos tipos de leche, perdón, cuántos tipos de dientes son, dependiendo de la temporalidad. Son Ajá, 20, son 20 los de leche, sí. ya son 20 ya. Según temporalidad hay de leche y permanente, ¿no? Ah, permanentes son Los, 32. ¿Cómo? Permanentes son 32. Ajá, claro, está bien. Según la temporalidad vamos a encontrar a dos tipos, los temporales y los permanentes. Los temporales, como dijo su compañero, van a ser 20, que son también conocidos como de leche, y tenemos 32 dientes, que son los permanentes.
Ahora, ¿cuáles son las partes mineralizadas de los dientes? Son tres. Esmalte, dentina, cemento. Esmalte, Ujú. dentina y cemento. Y de ellas, ¿cuál es la más dura? El esmalte. El esmalte. Y si les pregunto dónde vamos a encontrar las líneas de Owen, ¿cuál sería? ¿Era en la Argentina? En la dentina. En la dentina vamos a encontrar las líneas de Owen y en el esmalte las estrellas de Retzius. A ver, ¿qué más? Otra pregunta. ¿Cuáles son las células más importantes de los dientes y qué función van a tener? Son también tres tipos de células. Son las células ameloblastos, Ajá, que, bueno, meloblastos. en el esmalte, y los odontoblastos. Los ameloblastos son los que se pierden en sí, los odontoblastos los que permanecen. Y por Ujú, último, tenemos lo que son los restos epiteliales de Málates. ujú. Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué tipo de glándulas salivales vamos a encontrar en la lengua? Ya vamos a encontrar a glándulas salivales menores, como sería la glándula lingual anterior, la glándula mucosa posterior y la de von Ebner, y mayores como son la parótida, la submaxilar y la sublingual. A ver, si preguntamos acerca de la glándula, no sé, ¿quién de ellas producía más saliva? ¿La parótida, la sublingual o la submaxilar? Una de ellas producía 60%. ¿Cuál? La, la suma maxilar. Ajá, submaxilar o submandibular, que es lo mismo, ¿no? ¿Quién tiene el conducto de Stennón? La parótida. La parótida. ¿Y cuál es la más pequeña de las tres? La sublingual. La sublingual, ajá. Sí. Mm, ya. Ahora vamos a ver cuáles son las características distintivas de las papilas gustativas. Primero, ¿cuáles son las papilas gustativas? Las, las filiformes, Ujú. puntiformes, calciformes. Las En las Y los, foliadas. Bueno, sí, está bien. ¿Y cuál de ellas no tenía función? ah, ¿Cuál de ellas no tenía función? ah, ¿O cuál de ellas carecía de botones gustativos? la filiforme, Sí, la filiforme. Está bien. A ver. ¿Cuál es la que tiene forma de Z? Esta forma de un honguito. fungiformes. La fungiforme, sí. ¿Cuál es la más numerosa en la superficie de la lengua? filiformes, Las filiformes, sí. ¿Cuál de ellas está localizada en el borde lateral? Eso lo vimos en la imagen, me parece. En los bordes laterales posteriores de la lengua. las foliadas. Las foliadas. Sí, está bien. Ya, ahora sí pasaríamos a lo que es el tubo digestivo. ¿Estás? Aquí está. Después ya de ver lo que es la cavidad oral, el tubo digestivo se va a diferenciar en 4 órganos principales, los cuales son el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso.
Cada uno de estos órganos va a estar constituido por 4 capas concéntricas, las cuales son la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la capa adventicia o la capa serosa, que vamos a verlas dependiendo de qué órgano sea, ¿no? Respecto a la capa mucosa, va a estar orientada hacia la luz. ¿Se dan cuenta? Es la más superficial. La mucosa va a tener 3 componentes. Primero, el epitelio que la va a revestir, una lámina propia que va a estar constituida por un tejido conjuntivo laxo vascularizado que suele tener 2 capas, una capa circular interna y la otra que es la longitudinal externa. Y por último vemos a una capa delgada de músculo liso, una capa muscular de la mucosa, y estas también va a tener dos tipos de capa, una circular interna y una longitudinal externa. Ahora la submucosa va a estar constituida por una capa de tejido conjuntivo fibroelástico que va a ser denso y también irregular. Va a alojar glándulas, acá vemos creo las glándulas, y vamos a encontrar también a lo que es el plexo de Meissner. Acá no está, me parece. Sí, acá está. Vamos a ver al plexo de Meissner. Respecto a la capa muscular, va a regular la actividad peristáltica y está formada por 2 capas de músculo, que una es una capa circular interna y otra longitudinal externa. Y vamos a ver al plexo nervioso de Auerbach. ¿Qué es esto? Y por último observamos la capa adventicia o serosa, que está constituida por tejido conjuntivo laxo y está cubierta por lo que es el mesotelio o lo que es el epitelio simple, que constituye una serosa o la membrana serosa. La excepción de esto va a ser el esófago, ¿sí? Que va a estar rodeado por un tejido adiposo del mediastino. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del esófago, que es un tubo muscular que une a la faringe con el estómago, va a discurrir a través del tórax, cruza el diafragma y entra a lo que es el estómago. Mide unos 25 centímetros. Sí, mide unos 25 centímetros. Va a estar compuesto por una capa, como les mencioné, todos van a ser compuestos por una capa mucosa, una submucosa, una capa muscular, y en el caso del estómago, una adventicia o seroso. La mucosa va a presentar un epitelio poliestratificado. Aquí. Primero vamos a ver la capa mucosa, que presenta un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. El epitelio del esófago es un epitelio especializado diseñado para proteger esta parte del tubo digestivo de lo que es la fricción y el daño mientras ingerimos los alimentos y los líquidos. Y la presencia de células de Langerhans en el epitelio es importante para, vamos a poner acá, que se ven las células de Langerhans, que va a ser importante pues para defender al organismo de lo que son los patógenos o sustancias dañinas, ¿no? Y vemos que esta regeneración del epitelio va a ser más lenta, a diferencia de otras partes del sistema digestivo. Presenta una estructura de interdigitación con lo que es la lámina propia, así asegura un buen suministro de nutrientes y un anclaje adecuado. Ahora, su lámina propia, eso es de la mucosa. La mucosa vimos que tenía 3 características, una de ellas va a ser la lámina propia, que va a albergar a las glándulas glándulas cardiales, esofágicas. También tiene algunos folículos linfoides, los que también vemos componentes del tejido linfoide asociado al intestino, que es el GALT. Y si hablamos de las glándulas cardiales esofágicas, tenemos que mencionar que producen una secreción mucosa que va a revestir a este esófago y lo va a lubricar para proteger el epitelio y así facilitar el transporte del bolo alimenticio hasta el estómago.
Esta es la lámina propia. Y también presentan muscularis de mucosa, que vemos fibras musculares en sentido longitudinal. Esta es la mucosa. Ahora vamos a pasar a ver a la submucosa. La submucosa del esófago va a albergar glándulas mucosas conocidas como glándulas esofágicas propiamente dichas. Acá están las glándulas esofágicas propiamente dichas. También contiene las glándulas mucosas y submucosas, y su función es producir de forma continua una fina capa de moco que va a lubricar la superficie del epitelio. Pasaremos a ver a la capa muscular. Esta capa muscular vamos a ver que tiene tres partes. Primero, el tercio superior o estriada, que consta de músculo esquelético y va a estar inervada por el nervio vago. Vemos al tercio medio, que están las estriadas y la lisa, que está compuesto por músculo músculo liso y esquelético. Y por último, al tercio inferior, que va a poseer únicamente fibras musculares lisas, que van a estar inervadas por el sistema nervioso entérico. Y observamos acá al plexo de Auerbach, que pues ocupa su posición habitual entre las capas musculares lisa circular interna y la longitudinal externa de la mucosa, ¿no? Y por último vemos a lo que es a la adventicia hoy. La adventicia, el esófago va a estar recubierto por una adventicia hasta que atraviese el diafragma, hasta el diafragma. Y va a presentar una serosa a partir de ese punto. Acá terminamos con esófago, pasaremos a estómago. El estómago se va a extender desde lo que es el esófago hasta el duodeno. El epitelio del esófago va a cambiar de mucosa estratificado a un tipo cilíndrico simple en la unión gastroesofágica. Vamos a poner acá. Uy. Les mencioné que presenta un tipo de... Uy. Epitelio cilíndrico simple, pero en la unión gastroesofágica. El estómago se van a reconocer 4 regiones. Vemos al cardias, al fondo o fundus, al cuerpo y al antro o píloro. El cardias es una zona estrecha a nivel de la unión gastroesofágica de unos 2 a 3 centímetros de anchura. El fondo es una zona abovedada a la izquierda del esófago. El cuerpo, corpus, es la zona de mayor tamaño y es responsable de la formación del quimo. El píloro o antro pilórico va a ser el segmento infundibular contraído con un grueso esfínter pilórico que controla lo que es la liberación del quimo al duodeno. La pared del esófago va a ser constituida por mucosa, que cuando está vacía va a presentar pliegues o rugosidades que son cubiertos por fositas gástricas o también llamadas foviolas. Contiene un tejido conjuntivo laxo que va a rodear las glándulas cardiales, gástricas y pilóricas. Las glándulas del cardia son tubulares con un extremo en espiral que se abren en la fosita gástrica. Las glándulas gástricas van a estar recubiertas por un epitelio secretor de moco y la superficie de la mucosa está protegida por una barrera de moco producida por las células mucosas superficiales. Ahora vamos a ver lo que son las glándulas del fundus y del cuerpo, conocidas como glándulas gástricas.
van a tener una estructura compleja. Vamos a ver dos aspectos fundamentales. Uno, sus fositas gástricas son más profundas y van a alcanzar la mitad de la mucosa. Y dos, que las glándulas pilóricas son más anchas y ramificadas. Luego vemos la otra capa, que es la submucosa, que va a ser compuesta por tejido conjuntivo denso e irregular, que va a estar rico en fibras colágenas y elásticas, y hay abundante vascularización. Y acá vemos también algo importante, que es el plexo submucoso de Meissner. En la capa muscular, esta va a constar de 3 capas de músculo liso, una circular, una oblicua y una longitudinal. En el antro pilórico distal, la capa muscular circular se engrosa formando un esfínter pilórico controlado por los nervios autónomos a través del plexo de Auerbach. Y vamos a ver algo también, que es la función del estómago, que va a ser homogeneizar y procesar químicamente los alimentos. Aquí la contracción de la pared y las secreciones ácidas y enzimáticas de las glándulas gástricas van a transformar el alimento en un líquido espeso que luego va a pasar al duodeno. El estómago se divide en 2 regiones según la motilidad. Va a estar en la porción oral, que va a ser ocupada por el fundus y parte del cuerpo, y la porción caudal, que es la parte del cuerpo distal y el antro. Durante la deglución, la porción oral y el esfínter esofágico inferior se relajan para acomodar el alimento. La porción caudal mezcla y mueve este contenido hacia lo que son, o lo que es la glándula, o perdón, la unión gastroduodenal, mientras que los sólidos son retropulsados hacia el cuerpo para una mayor mezcla. Y por último vemos a la glándula serosa, que no se observa en esta imagen, que va a ser constituida básicamente por tejido conjuntivo laxo y vasos sanguíneos del plexo muscular, del plexo subseroso. Y vamos a ver regiones, la región de Cardias, la región fúndica y la región pilórica. La región de Cardias presenta mucosa, submucosa y capa muscular. La mucosa va a estar constituida por un epitelio, la lámina propia y muscular, la submucosa por tejido conjuntivo y la muscular por un conjunto. Con un conjunto con la cera se va a encontrar la capa más externa. Y algo que sí considero importante también acá es que la zona de transformación epitelial, perdón, acá vamos a encontrar la zona de transformación epitelial. Acá la transición abrupta del epitelio escamoso, simple, mejor, estratificado del esófago a lo que sería el epitelio cilíndrico simple, secretor al epitelio cilíndrico simple, secretor de moco en la zona del cardias del estómago. Acá se encuentra la zona de transformación epitelial. La porción fúndica o cuerpo también. La mucosa va a estar revestida por un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. La lámina propia va a poseer glándulas tubulares simples ramificadas. Vemos a las glándulas gástricas o fúndicas que están revestidas por 6 variedades celulares, como las células de revestimiento superficial que están en todo lo que es la superficie de la luz gástrica y que por células regeneradoras y las mucosas permiten la producción de moco protector a la superficie gástrica. Las glándulas fúndicas y de cuerpo, denominadas glándulas gástricas, tienen una organización y una propiedad funcional compleja. Vemos que esta glándula va a estar dividida en porciones, que es el istmo, claro, acá está. El istmo o fosita, el cuello y pues la base o el cuerpo. La fosita va a estar revestida por células mucosas superficiales. Aquí está, si se dan cuenta, acá. Que va a poseer pues un núcleo, vamos a hacer eso. Presenta un núcleo ovalado,
y el moco se va a almacenar en múltiples gotas. El cuello va a presentar células mucosas del cuello. A ver, el cuello, acá está, células mucosas del cuello. Va a presentar células madres con actividad mitótica y células parietales. Esto es lo importante, las células parietales. A ver, hay que hacer una aclaración de estos dos tipos de célula mucosa, la superficial y la mucosa del cuello. Tanto la célula mucosa superficial como la del cuello van a producir mucina, que es una glucoproteína, ¿sí? Que va a formar una barrera mucosa protectora de unos 100 micrómetros de grosor. Ahora, la base o cuerpo, vemos que hay dos porciones, una porción superior y una porción inferior. En la porción superior vamos a encontrar las células parietales. Estarían pues también acá, ¿no? Uy, pues por acá, justo en el límite del cuello, cuerpo. Y vamos a encontrar a las células principales. Ahora hay que hablar acerca de este tipo de células, las parietales y las principales. Las células parietales, o también llamadas oxínticas, van a predominar. ¿Dónde van a predominar? Pues si vemos, van a predominar tanto en el cuello como en el segmento superior del cuerpo. Van a estar unidas a las células principalmente por complejos de unión, sintetizan HCl y también el factor intrínseco gástrico, factor intrínseco de Castell, ¿no? Y vemos a las células principales, o también conocidas como simógenas. Estas van a predominar en el tercio inferior de la glándula gástrica. Van a tener un citoplasma basófilo y algo importante es que van a sintetizar pepsinógeno, que es una proenzima que se va a almacenar en los gránulos del simógeno. También vemos que va a sintetizar lo que es la renina, la leptina, que inhibe la sensación de hambre, y la lipasa gástrica. Eso sería lo que es estómago. Ahora vamos a pasar aquí. Las glándulas gástricas van a contener 5 tipos de células principales, como son la célula mucosa, las células superficiales o células peptídicas, las células parietales que mencioné, que también se llaman oxínticas, las células madre y las células gastroendocrinas. La parte de la mucosa, perdón, de la muscular, van a predominar las fositas gástricas. En la submucosa vemos la muscular interna, la circular media y la longitudinal externa. Esta de acá, esta de acá es la fosita, que tiene un epitelio cilíndrico simple constituido por células mucosas superficiales. Eh, Esta de acá es el cuello, con células mucosas del cuello. Vamos a hacerle zoom. Acá
Acá se ven células mucosas del cuello. Y estas de acá son las células parietales. Esto de acá es el cuerpo. Eh, Aquí vemos a la célula parietal, aquí a la célula principal. Este es el cuerpo, pero la porción terminal. Aquí se observan a las células enteroendocrinas y aquí a las células principales. Ahora sí pasamos a la región pilórica. Las glándulas de la región pilórica tienen los mismos tipos de células que las de la región cardial, pero en el píloro van a predominar las células mucosas del cuello. Estas células no van a producir tan solo moco soluble, sino que también van a secretar lisocimas, una enzima que actúa contra las bacterias. Ah, si observamos la imagen, esto de acá sería la capa muscular de la mucosa. Estas son las porciones ramificadas de la glándula que van a estar vestidas por células productoras de moco. ¿Qué más se observa? Pues acá los linfocitos. Nada más importante. Pasaremos al intestino delgado. Intestino delgado, que va a contener 3 zonas, ¿no? Lo que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Su longitud aproximadamente es de 7 metros. Este intestino delgado pues va a continuar lo que es el proceso de absorción. Presenta estas 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En la submucosa se encuentra el plexo de Meissner, en la muscular se encuentra el cile, que es la muscular circular, y la muscular longitudinal. Y también en estas capas se va a presentar lo que es el plexo de Auerbach. Como vemos, la capa que entra en contacto con los nutrientes es la mucosa. De acá viene la pregunta: ¿qué alimentos aumentan la superficie de la absorción del intestino delgado? Pues aumentan la cripta de Lieberkühn, o también llamadas intestinales, las microvellosidades del enterocito y las válvulas coniventes o de Kerckring, que es una enajenación de la mucosa más la submucosa, y esto pues le va a permitir al intestino estar más compacto en las cavidades abdominales. Y respecto a lo anterior, ¿la mucosa del intestino va a tener microvellosidades? Pues sí, estas vellosidades intestinales van a recurrir a los enterocitos, y también se les denomina chapa estriada. Entonces, ¿cómo estaría estructurada la mucosa intestinal? Pues por un epitelio cilíndrico con chapa estriada y una válvula conivente o de Kerkin. Y también vemos las criptas de Lieberkühn. ¿Y qué son estas criptas de Lieberkühn? Estas van a ser evaginaciones, o sea, depresiones de la mucosa. Van a estar ubicadas tanto en el intestino delgado como en el grueso, y está formada por un epitelio cilíndrico simple, que en realidad es enterocito con microvellosidades, células caliciformes, que se les llama así porque tienen forma de cáliz y van a producir moco, las células madre o regenerativa, que ayudan al mantenimiento de la cripta, las células de Paneth, ubicadas en el fondo de la cripta, que producen lisosomas. ¿Ya? Las células M, que son aquellas células que están en relación con los nódulos linfáticos y van a transportar el antígeno. Y por último, las células enteroendocrinas, que van a producir lo que es la somatostatina, que es una hormona de función inhibitoria. También producen lo que es la serotonina, que regula los estados de ánimo y ansiedad, la secretina, que aumenta la secreción de bicarbonato, y la colestequinona, que va a estimular la contracción vesicular y la secreción de bilis. Respecto al duodeno, vemos que presenta un epitelio cilíndrico con chapa estriada. En su submucosa vemos a las glándulas de Brunner, que va a alcalinizar lo que es el quimo. ¿Y qué cosa van a producir estas glándulas? Pues la urogastrona. Esto sí lo voy a anotar acá.
al duodeno. En lo que es la mucosa, va a presentar a las criptas del Lieberkühn. En la submucosa, las glándulas de Brunner y la urogastrona, que pues va a actuar inhibiendo la producción de ácido y así va a proteger la mucosa gástrica, ¿no? Y por último, acá vemos a la muscular, que presenta el plexo de Auerbach. Ahora, el yeyuno. El yeyuno tiene mucosa y en la mucosa se va a ver a las criptas del Lieberkühn. También, o sea, se dan cuenta que acá en el duodeno se ven a las criptas del Lieberkühn, en el yeyuno también. El Ilion, por último. Aquí aumenta el número de células caliciformes y se ve la presencia de las células de Paneth. En la submucosa se ven las placas de Peyer, que es un grupo de nódulos linfáticos. Y algo importante acá para mencionar es que solo está en su cara antimesentérica. Ahora sí, para terminar, vemos al intestino grueso. Acá tenemos un ejemplo o un punto que tenemos que tocar. Este de acá, este de acá es el apéndice, que va a ser parte del ciego, mide unos, a ver, vamos a cambiar de tamaño, mide unos 5 a unos 10 centímetros. Su mucosa similar al intestino grueso. Su submucosa presenta nódulos linfáticos confluentes y también tejido adiposo. La capa muscular presenta lo que es el cile. Ahora vamos a pasar a ver al intestino grueso, que pues va a comprender partes, ¿no? Comprende lo que es el ciego, comprende al colon, ascendente, a transverso y descendente. También al colon sigmoideo, al recto y por último al ano. Y pues al igual que el intestino delgado, las capas tisulares del grueso son la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa. En la muscular vamos a encontrar células caliciformes, no van a haber vellosidades intestinales, vamos a encontrar numerosas criptas de Lieberkühn, células absorbentes, caliciformes, células madre y enteroendocrinas, pero son muy poquitas, y va a estar revestido por un epitelio cilíndrico simple. La capa muscular, acá los fascículos de su capa longitudinal externa se van a fusionar para formar alastenias del colon. La serosa va a tener circulaciones dispersas del tejido adiposo denominadas apéndices epiploicos, que son como bolsitas que salen de colon, ¿no? No sé si se acuerdan de Anato, que salían como bolsitas. Esos serían los apéndices mm, epiploicos. Vemos también a los plexos de Meissner y de Auerbach. Meissner se va a encargar de lo que es la secreción granular y la motilidad o peristaltismo. Y por último, ya para terminar la clase, tenemos que tocar lo que es recto y ano. El recto es la porción terminal del tracto intestinal y es la continuación de lo que es el colon sigmoide y va a constar de dos porciones, la parte superior o recto propiamente dicho y la parte distal o conducto anal. En la parte superior vamos a encontrar las glándulas intestinales, a las columnas de Morgani y a las válvulas que forman la línea pectínea. Y en la parte distal o conducto anal encontramos al plexo hemorroide. Y ya eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, me avisan. Si todo está claro también, para terminar la clase. Y les voy a pasar el post-test en un ratito. Bueno, me parece sí, bueno, todo claro. No hay una consulta. ¿Vas a pasar el Canva que tienes? Sí, lo voy a pasar. Por eso escribí Ah, dale, aquí. dale, gracias.
Sí, sí. ¿Tienen otra duda? ¿O todo está claro? Bueno, te puse una consulta más relacionada como para el examen, o sea, más bien en como lo que tipo, como se está explicándolo, las características y eso. Sí, viene así, o sea, la verdad es que me lleva bastante el PPT y también he agregado cosas del libro porque creo que para que se entienda mejor, ¿no? Y viene pues sí, características tipo epitelio, función. Tampoco sé qué puede venir en ese examen porque siempre cambia cada ciclo, ¿no? Pero más o menos es eso. O las células más importantes, por ejemplo, una característica de lo que es la célula, ¿cómo se llama? La célula parietal, qué cosa produce, si es HCl, si es factor intrínseco de Castel, la diferencia de epitelios, ¿no? Más que eso básicamente. Va, entiendo. Gracias. Ya, bueno chicos, creo que eso es todo. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir por el chat de WhatsApp, el chat grupal, no hay problema. Les voy a pasar el post-test en unos minutos y también la PPT.